Buenos días, queridos niños. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy en el área de ciencia y tecnología. Tenemos el tema del día de hoy, va a ser la flor y sus partes, ¿no? Ya estamos por terminar partes de una planta, ¿no? Entonces vamos a continuar qué es la flor. Vamos a ver, la flor es el órgano de la planta más vistoso por sus colores variados. ¿Y cuál es su función principal? Su función principal es la reproducción. Como ustedes están viendo ahí, tenemos variedades, ¿no?, de flores. En este caso, tenemos lo que son, miren acá, esta florcita, pétalos alargadas, y acá tenemos otra variedad de flores. ¿No es así? Muy bien. Entonces, no hay que olvidarnos que la función principal de la flor, ¿qué cosa es? La reproducción. Muy bien. Vamos a ver partes de una flor. Una flor va a tener las siguientes partes: cáliz, corola, estambres y el pistillo. ¿Ya? ¿Sabían eso, chicos? Miren, nosotros a simple vista vemos a una flor muy bonita, ¿no? Pero al igual que otras cosas, también tiene sus partes. Vamos a ver qué es el cáliz, ¿no? Dice que el cáliz está formado por hojitas verdes llamadas sépalos, ¿ya? Cuando vemos una flor nosotros y lo cogemos, la parte de abajo que une con la ramita, ¿no? Ahí vemos algo verde. Ese viene a ser el cáliz. La corola está formada por hojas coloreadas llamadas pétalos. El cáliz y la corola, ¿qué cosa van a hacer? Van a proteger los órganos internos de la flor. ¿Ya? Tienen esa función de proteger, ¿no?, los órganos internos de la flor. Entonces, cuando yo les voy a preguntar luego, ¿qué función tiene la corola y el cáliz? Ya saben, proteger los órganos internos de la flor. Ahora bien, vamos con los estambres, que también es una parte de una flor. ¿Qué son los estambres? Son los órganos masculinos de la flor. ¿De qué se encarga? Se encarga de producir los granos del polen. Un estambre consta de, pues, el filamento y la antera. ¿Ya? Entonces, y por último tenemos, ¿qué cosa? El pistilo. El pistilo es el órgano femenino de la flor. No se vayan a confundir, ¿ya? Los estambres son los órganos masculinos y el pistilo viene a ser el órgano femenino de la flor. El pistilo va a constar de 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? ¿Ya? ¿Cuáles son esas partes? El ovario, el estilo y el estigma. El ovario contiene uno o más óvulos, ¿ya? Entonces, tenemos ahí lo que es partes de una flor. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, chicos. Ahora, vamos a recordar un poquito. Acá tenemos a una flor, ¿ya? Y hemos hecho el concepto de las partes de una flor. Miren, habíamos hablado del cáliz, ¿no? Pero antes del cáliz, ustedes ven aquí en esta flor, ¿qué dice acá? El pedúnculo. ¿Qué cosa es esto? Miren, es la porción delgada, así como lo estamos viendo aquí, chicos, que se une a la flor con el tallo, ¿ya? Ustedes cuando vamos al patio, tenemos en nuestro jardín unas florecitas, ¿no? Esta parte de aquí, que lo jalamos a veces de curiosidad,
Entonces viene a ser el pedúnculo. No se vayan a olvidar. Y luego de ahí sí ya empieza, ¿qué cosa? Con una parte de la planta que es el cáliz. Entonces habíamos dicho que el cáliz, ¿qué cosa era? Estaba formada por sépalos. Son esas hojitas verdes, ¿no? Que van unidas al pedúnculo. Ahora, tenemos la corola. Miren la corola que está marcando aquí. Esta parte está formada por los pétalos, ¿no? Entonces los pétalos, en este caso el color fucsia, pero también tenemos otros colores, ¿no? Porque sabemos que hay hojas de flores. Tenemos también, ¿qué cosa? El pistilo. ¿Qué cosa era el pistilo? Era el órgano femenino de la flor. Y tiene la forma, miren, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Que es esta de acá, esta verde, esa parte verde, ese es el pistilo. Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de como una botella, ¿no es así? Y está compuesto, que ya sabemos, por el estigma, el estilo y el ovario. Y acá por último tenemos, ¿qué cosa? El estambre. Dice, ¿qué son los estámenes? Eran los que iban a contener, ¿qué cosa? El polen. También es llamado el órgano masculino. El pistilo vendría a ser el órgano femenino y el estambre el órgano masculino. Muy bien, entonces vamos a continuar. Funciones de la flor. La flor tiene las siguientes funciones. Aquí lo hemos definido en la función de la fecundación y también tiene la función de la polinización. ¿En qué consiste la función de la fecundación? Es la unión del grano del polen con el óvulo. Esto se lleva a cabo en el ovario de la flor. ¿Y qué es la polinización? Es el transporte, es el medio, ¿no? De los granos del polen, ¿desde dónde? Desde los estambres hasta el pistilo, ¿no? Entonces, esas son las dos funciones más importantes de la flor, que es la fecundación y la polinización. Aquí les voy a mostrar algunos graficitos, ¿no? Dice, ¿quiénes ayudan a la polinización? Entonces, dice acá, para que, a ver, Anita, para que se logre la polinización en la flor, se requiere de agentes polinizadores, ¿no? ¿Cómo qué? Como los insectos. Nosotros vemos los insectos que muchas veces se posan ahí en la flor y no sabemos para qué o por qué. Entonces, ellos tienen, ¿qué cosa? Una función muy importante con respecto a la polinización. También vemos aves, el viento también ayuda a la polinización y sobre todo el hombre. ¿Quieren saber cómo estos agentes ayudan a la polinización? Aquí tengo unas láminas de los cuatro. Hemos dicho los insectos, las aves, el viento y nosotros, ¿no? Las personas, los hombres. Ahora, vámonos a fijar en la primera imagen. En esta de acá, ¿no? Tenemos aquí una florecita. Se posan los insectos. ¿Dónde llevan el polen? Los insectos, a simple vista, nosotros cuando lo vemos está tomando los azúcares, ¿no? Los azúcares de las plantas. Entonces ellos como que les atrae. Pero en esta parte de aquí, de repente no se mira, estoy señalando, en sus patitas, ya sean de las avispas, de las maripositas, ¿no? En todos los insectos, ellos van llevando el polen y van a posar en otra planta. Al posar en otra planta, ¿qué hace? O en otra flor,
¿Qué es lo que hacen? Llevan, pues, ¿no? En sus patitas el polen. Entonces, ahí es donde se hace el proceso de la polinización. ¿Por qué? Porque están llevando, ¿qué cosa? El polen, ¿ya? Entonces, de los estambres, que es el órgano masculino, van a llevarlo hacia dónde? Hacia el pistilo, que viene a ser el órgano femenino. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de sus patitas. Entonces, ahí es donde se va a empezar la polinización. Igual, de repente aquí en esta ave, ¿no? Un picaflor, ¿cómo hace la polinización? Ya no con sus patitas, sino con qué? Con su pico, ¿no? Tiene el pico largo porque ellos desde el fondo sacan el néctar y el polen y lo van llevando de flor en flor y también hacen el proceso de polinización. Ahora dirán, Miss, pero el viento, ¿cómo el viento va a hacer posible la polinización eh, en las plantas? Claro, miren, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Esto muchas veces nosotros le vemos cuando caminamos por los jardines, los parques, y sobre todo ahí en la chacra, que muchas veces nosotros hemos jugado con este tipo de plantitas, de florecitas. ¿Qué hacemos? Cogemos, lo soplamos, ¿no? Y sale, se desprende. Al desprenderse, se va a regnar en otro ambiente, va a caer, de repente unos se desecharán y caerán al suelo, pero otros van a caer en otras plantas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando soplamos, no? Hacemos que esos polen vayan de un lugar a otro. Igual el viento, de repente no estamos nosotros, pero a veces hace un viento tan fuerte que sacude a esa flor, entonces hasta dónde se irá no sabemos, cuál será su destino porque el viento siempre está en constante movimiento, entonces hasta donde ya calme o de repente la intensidad del viento se calma un poco, entonces ahí va a desprenderse poco a poco, ¿no? Es igual, como ustedes tienen de repente una plantita de esa forma y lo soplan, hasta que soplen va a flotar en el espacio, ¿no? Ahí. Pero hasta dejen de soplar va a caer, entonces ahí es donde se produce la polinización. Ahora, Miss, ¿cómo es en cuanto a las personas que realizamos la polinización? Existen algunos aparatos en donde los agricultores, los que se dedican de repente al cuidado, al sembrío de las flores, ¿no? Para que sea mejor su producción, ¿qué hacen? Lo polinizan. Entonces, ellos extraen, así como ustedes están viendo en la cuarta imagen, extrae y lo van a pasar a otra, ¿no? A otra flor. Entonces ahí es donde ellos realizan la polinización. En estos cuatro ejemplos creo que está muy bien definido con respecto a la parte de la polinización. ¿No es así? Muy bien. A ver, vamos a hacer la siguiente. Ahí tenemos, chicos, una tareita, ¿ya? Entonces, les voy a explicar la tareita en qué va a consistir, ¿ya? Dice así, escribe las partes de la flor ayudándote con las palabras del recuadro. Miren, aquí yo les estoy colocando 4 palabras. Tenemos el pétalo, sépalo, estambre y pistilo. Ya hemos trabajado hace un momentito las partes de una flor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar, ubicar dónde queda el sépalo, dónde están los pétalos, dónde se encontrarán, ¿qué cosa? El estambre y el pistilo. Entonces, aquí yo voy a trabajar y voy a colocar. Ya no se vayan a confundir, tienen para revisar también la clase. En la parte número 2 dice, completa los espacios en blanco con las palabras correctas. Ahora, dice así, entonces, ¿con qué palabras voy a completar?
con las partes de la flor. Que se vayan a olvidar, chicos. El, y ahí completo, y la, también completo, se encargan de proteger los órganos internos de la flor. Nosotros habíamos dicho quiénes se encargaban de proteger los órganos internos de la flor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar en espacio. En la segunda oración vamos a tener los estambres. ¿Qué cosa eran los estambres? Son órganos, pero ¿qué órganos serán? ¿Masculinos o femeninos? Aquí yo lo tengo que completar. Y el pistilo es el órgano masculino o femenino. Uno de ellos va a ser el masculino y el otro va a ser el femenino. Eso ya ustedes lo van a completar y me van a enviar su tareita, ¿no? Como los veníamos haciendo con todos los demás cursos. En la letra C dice, el estambre consta de, tenemos aquí el, y aquí vamos a completar, y también tenemos aquí para completar. El pistilo está formado por, entonces, completamos aquí con 3 y terminé con el ejercicio número 2. Ahora, en la parte número 3, dice, buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras. Entonces, como ya sabemos que en casita siempre tiene que haber un diccionario, entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar, hacer uso del diccionario. Y vamos a buscar las siguientes palabras. Reproducción. Entonces, cojo mi diccionario, busco, me enfoco en la letra R y voy buscando, y una vez que lo encuentro, escribo en estas líneas lo que significa reproducción. Asimismo van a buscar polen, el óvulo y polinización. Es de lo que nosotros estamos hablando. Muy bien. Ahora, yo les dije que la flor cumplía funciones. ¿Cuántos eran? 1, 2, 3. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer aquí? Completar. ¿Cuál es la función que cumple la flor? Entonces, y con eso ya hemos terminado con respecto a la tarea domiciliaria.